Para Paulo, obviamente, ya en el operar de una sociedad, es fundamental que en la educación también esté metido cuál es el pensamiento de los líderes de gobierno, los líderes de las organizaciones, los líderes de organizaciones sociales, los líderes políticos inclusive, que esté metida la producción. Este aislamiento de la educación, de la producción, es un crimen en el pensamiento freiriano, es algo que no debe de suceder. Producir es la forma más concreta del saber. Cuando nos metemos a sembrar zanahorias, a hacer una casa, a limpiar calles o a hacer calles mismas, como lo hicimos muchas veces en África, era justamente retomar cómo había tomado forma la inteligencia de la gente que ahí vivía. Obviamente también la parte de la cultura, en el caso de Granada y de las islas, la pesca, el cambio social como había sido dado. En otras partes del mundo donde trabajamos, pues teníamos que andar, por ejemplo, con guardias, porque al final, bueno, por un lado también la otra discriminación, éramos blancos, éramos muy rápidamente visibles y obviamente estábamos intentando reconvertir elementos importantes de la vida de ellos. El cambio social, aun cuando la sociedad parezca que no tiene cambio, ese es el cambio estático, el cambio que sostiene la injusticia, la ignominia, la criminalidad. Eso también es cambio en la mente humana y en el ser humano. La democracia y la identidad. Al final de cuentas hay un acabado final, hay una parte donde todo converge, que es en este asunto de la identidad. La siguiente, Oscar, por favor. Bueno, ahí tenemos a Granada. Visitamos, cuando hablamos con Maurice Bishop, visitamos la Secretaría de Economía para saber qué estaban pensando hacer en economía, la agricultura, en la educación, en la salud, la Secretaría de la Mujer, que en ese momento estaban muy vigentes y muy operantes. Era muy importante en el diagnóstico situacional que estábamos haciendo, incluir lo que estaban pensando estos líderes, tanto oficiales como no oficiales, en la nueva vida que se empezaba a construir a partir de ese periodo largo de dominación criminal que tuvieron en Granada. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos, el mal fotógrafo que soy yo, sacando la foto de los primeros líderes de profesores. Fue increíble descubrir el sentido de crítica, el sentido de comprensión, el sentido de organización, el sentido de que algo tenía que moverse en la educación y que los profesores y las profesoras estaban totalmente claros en eso, impedidos de hacerlo por la criminalidad contra ellos, porque obviamente los líderes educativos, como otros líderes religiosos y otros líderes civiles, habían sido barridos de la existencia y muy señalados por torturas y otro tipo de vejaciones para no ejercer la democracia justamente. Este joven de camiseta rayada que está cerca de Paulo, hoy ocupa el puesto de director general de todas las Antillas para la educación, Didacus Jules. En ese momento, un muchacho muy inquieto, muy crítico, a hoy un viejo muy maduro, muy comprometido con el hacer bien las cosas en esta región. Adelante, por favor. Nos acompañaron en este estar en Granada dos latinoamericanos también muy importantes. Un brasileño, que es Joao Bosco Pinto, el que está en la primera fotografía con el grupito que está de pie. Un educador, psicólogo, y Hipólito González,
quien después fue el director de la especie de CONACYT de Bolivia, de Colombia, un hombre de mucho trabajo con las comunidades colombianas y en Naciones Unidas también hicimos trabajos en varios países conjuntos. Ellos fueron los facilitadores de los grupos, ¿no? Cómo provocar que se emerja el paradigma del cambio, cómo provocar que emerja la audacia del educador, la creación colectiva de una utopía, cómo facilitar eso. No se trataba de llegar a enseñar, cómo vas a enseñar a tus estudiantes, usando la palabrota espantosa de alumno, prefijo a, sin, luminus, el ciego, el que no ve, esta cosa que todavía de una manera común estamos utilizando. Y hay otra peor ahora en México, Miss, la sirvienta, ¿no? La Miss. Esos estereotipos habría que erradicarlos rápidamente. Y se trataba más bien de despertar las mentes utópicas, democratizantes. La siguiente, por favor. Para esta cuestión estábamos muy claro que el aprendizaje no se trata de leer de la página 37 a la 42 y después hacer un examen de 5 preguntas. Esa barrabasada de la supuesta academia definitivamente era inadmisible en esta situación. Y que por lo tanto el proceso de aprendizaje tendría que pasar por diferentes estadios, ¿no? No necesariamente es una expresión de los grandes teóricos, psicólogos del aprendizaje, pero estábamos conscientes, por las muchas experiencias que ya habíamos tenido, que primero pasamos por un proceso de percepción, percibir, entender, comprender, adentrarnos en el objeto de conocimiento. Después, reconocer cómo se manifiesta este objeto de conocimiento. Después, ¿por qué lo provoca? ¿De dónde emerge? Y finalmente, cuando me apropio del conocimiento, como decía el otro maestro Piaget, cuando yo me apropio ya del conocimiento, de mi propio conocimiento, del objeto de conocimiento, entonces puedo pasar a la trascendencia del mismo. Esa trascendencia se vuelve en otro objeto de conocimiento, percepción, manifestación y causas. Y de ahí sigue una elipse permanente y continua de estar sabiendo, de estar aprendiendo. Y entonces los que estudiamos, adquirimos, al estudiar maduramos, ¿no es cierto? Y esto pues me parece muy importante. Esto fue propuesto por Joao Bosco Pinto y aceptado por todos los casi 400 profesores que estaban trabajando con nosotros. Adelante, por favor, Oscar. Bueno, obviamente había que comer, ¿verdad? Pero se trataba de comer conociendo las recetas, conociendo qué causan esos alimentos en el cuerpo, la mente y la cultura de ese país. Para Paulo, que le encantaba saborear el país, también le encantaba saborear las comidas del país. El sentido profundo del saber es el sabor, decía él. Y entonces saborear la comida era saber más del país donde estábamos trabajando. Y bueno, por eso puse esta foto, porque nada era al acaso, todo era con una intencionalidad de estar viviendo la cultura. Oscar, la siguiente, por favor. Había habido una propuesta de parte de UNESCO de que se realizara para un nuevo programa educativo trabajando en 3 áreas, lo que es el trabajo, la parte superior del diagrama, lo que es la comunidad y lo que es el estudio. Los profesores habían pensado entonces en hacer grupos de danza, ir a la comunidad a danzar, habían pensado en hacer unas kermeses, habían pensado en platicar con algunos líderes, y eso era el programa
como ellos habían convertido el programa de las Naciones Unidas. Empezamos a trabajar sobre qué significaba en ese proceso de conocer el objeto de conocimiento, qué significa realmente trabajo hacia la comunidad. Pues el trabajo sostiene, mejora y transforma la comunidad, ¿verdad? A su vez, el trabajo en la comunidad hacia el estudio es la base, es el objeto y el sujeto del estudio, cuando este es comunitario. Y después, el estudio para el trabajo mejora las habilidades y las capacidades de los que estamos estudiando en la comunidad y con la comunidad. A su vez, bueno, tenemos las líneas amarillas en donde el trabajo hacia el estudio propicia y genera la creación de conocimientos. El estudio hacia la comunidad permite entender la realidad social y cultural y de la comunidad al trabajo. Entonces, cambió totalmente el hecho de ir a una kermés, de invitar a las mamás el Día de las Mamás, o a los profesores el Día de los Profesores. Cambió totalmente la perspectiva de un programa integral entre estudio, trabajo y comunidad. La siguiente, Oscar, por favor. En este caso, para relacionar la escuela y la educación a la comunidad, realizamos varios momentos de reflexión y aprendizaje colectivo. Estos momentos fueron catárticos. Muchos profesores y profesoras lloraron, se reconocieron culpables, digamos, de la ignorancia, se reconocieron víctimas del miedo y de la necesidad de seguir programas inocuos, innecesarios, equivocados, de una perspectiva colonial inglesa, como fue impuesta, y mantenerla con ganas de descolonizar la educación, pero con la obligación de mantener la colonización. Entonces, esta contradicción, yo colonizado me necesito descolonizar, pero si me descolonizo, alcanzo la muerte, la prisión, la tortura. Y entonces tengo que obedecer al colonizador para que entonces yo no muera. Pero obedezco reforzando la colonización. Esa contradicción interna que vivimos en África, en varias partes de América Latina, en Asia, fue pavorosa. Fue realmente un mea culpa muy cruel en el campo de los profesores de este país y otros. La que sigue, por favor, Oscar. Claro, ahí está, obviamente, la escuela, ¿verdad? Un edificio viejo, vetusto, metido en una campana de cristal, sin salir a la realidad, aislada, esquizofrénica, sin tocar la realidad real y metiéndonos todavía en realidades supuestas, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Y bueno, si la escuela está así, pues los chavitos y los no tan chavitos están igual. Es todo el programa, todo el sistema educativo que está igual. Encarcelados, nunca toca la realidad. Y entonces, pues, al final de cuentas, eres un ilustre ignorante, ¿no es cierto? Leíste 50,000 páginas, de lo cual, ¿cuánto retienes en tu memoria? Lo que sigue, por favor. Claro, desde la infancia estás clavado, estás ahí, estático, dominado, metido en la butaca, hasta el momento del recreo. Y eso crea entonces conductas dominantes que introyectas y después las sigues sin que sea necesario, porque ya quedó introyectada la dominación del no movimiento. Adelante. Lo mismo pasa con la investigación. El investigador
pues también está en su burbuja, ¿verdad? El sujeto investigado, pues obviamente explica su desgracia de su existencia, el otro escribe bellos libros y el otro escribe horribles muertes. La escritura es la misma, la situación es diferente. Lo que sigue, por favor. Aquí entonces, al estar analizando todo esto, discutiéndolo, viéndolo, viviéndolo y al mismo tiempo reformando lo que existía como reglamentos, leyes y programas educativos, pues ellos pensaban en la parte de abajo de la página hacer una fiesta escolar, más juegos escolares, conferencias para las gentes ignorantes de la comunidad. Después pasamos a un segundo estadio de análisis y de actividad, creando un programa de estudio por unidades, creando la común unidad, es decir, la comunidad, creando los comunes objetivos, los comunes trabajos, los comunes logros y resolviendo las comunes necesidades. Cuando yo estoy metiendo la palabra común en unidades y en objetivos y en trabajos, es porque también lo hicimos con personas de la comunidad. Y las personas de la comunidad también nos retroalimentaban, nos decían que necesitaban que los estudiantes supiesen. Y los estudiantes reconocían que esas necesidades requerían de un conocimiento específico, que muchas veces no lo daba la escuela, lo daban los viejos y las viejas de las comunidades, los daba el conocimiento y la sabiduría ancestral de las comunidades. Y entonces estas personas sabias de las comunidades fueron incluidas dentro del programa. Sus saberes se convirtieron entonces en pilares de aquellos otros saberes académicos y también de los saberes populares y culturales. Muchos de ellos que venían de África. Pues pasamos a un tercer nivel de trabajando y aprendiendo juntos con las personas de la comunidad para satisfacer necesidades de su bienestar, afincando sus trabajos y su cultura. Entonces, la educación saliéndose de los salones de clase, entrando y viviendo y conviviendo en la comunidad, se convierte en una sinergia de conocimiento y de reconocimientos. Se vuelve en una ética de convivialidad comunitaria. Y entonces adquiere el verdadero sabor de ir creciendo, educándonos, y no de ir obedeciendo, educándonos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están los muchachos guapos de la película, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Qué resultó? Aquí está la médula del hueso que estamos royendo en este momento. En el modelo tradicional y en el modelo liberador propuesto por Paulo, ¿la educación para quién? Para los individuos aislados. En la parte liberadora, el aporte freiriano, para los hombres y las mujeres en su medio, rico de experiencias. ¿Por qué? Para adaptar el individuo al sistema de valores establecido, el hombre debe someterse a la historia. Ahí faltó algo que es el hombre y la mujer debe someterse a la historia. En la parte liberadora, posibilitar a los hombres y las mujeres a ser críticos ante el sistema de valores establecido. Los seres humanos deben hacer su historia. ¿Qué? En el modelo tradicional es un cuerpos de conocimiento ya organizados, paquetes ya confeccionados. En la educación liberadora es un corpus de conocimiento para descubrir, organizar paquetes sobre medida en donde todos participan. ¿Cómo? En el modelo tradicional, por medio de una transferencia mecánica de conocimientos, utilizando la repetición y la memorización. En la educación liberadora freiriana, por medio del descubrimiento funcional de conocimientos, utilizando la observación, el análisis y la interiorización. La que sigue, por favor, Oscar.
Los componentes en la educación tradicional y en la parte liberadora. Los componentes en la parte tradicional son individuos aislados, recipientes a ser llenados. Pablo acostumbraba a decir, son como macetas que hay que llenar de tierra, ¿no? Liberadores, hombres y mujeres activos, descubriendo el objeto de su conocimiento. Diría Piaget, construyendo su conocimiento. En los tradicionales, el instructor o el profesor, la profesora, el único sujeto poseedor del saber, agente de transmisor del saber. En la parte liberadora, son coordinadores que sirven como catalizadores en la búsqueda del saber. La investigación es fundamental, fundamental. El programa es un conjunto uniforme preconcebido, relajando el saber acumulado por la humanidad. Perdón, reflejando el saber acumulado por la humanidad. En la parte liberadora, unidades de aprendizaje concebidas y elaboradas en función de las necesidades identificadas por los seres humanos en su propio medio, enraizados en su cultura. El método de lo que estoy haciendo aquí ahorita, justamente, aunque se asume, pues es un monólogo que incita a la memorización. Y en la parte liberadora, espero que ahorita venga un diálogo muy nutrido de parte de ustedes, un diálogo que invita a la creación, ¿verdad? La que sigue, por favor, Oscar. Bueno, ahí está el maestro. Esta es una foto que sacamos en Nicaragua, no en Granada. A un lado está Tunerman, que fue el primer secretario de Educación de los sandinistas, cuando estábamos trabajando en la hechura y organización de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Este diaporama lo tiene Oscar, se lo pueden pedir ustedes para que se los enviemos y lo tengan como referencia. Aquí yo termino y espero, mi querido Marco, a que las personas nos hagan lo propio, las preguntas o inquietudes que ellos hayan tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Ornelas. Realmente muy interesante toda esta vivencia de Paulo Freire y cómo aterriza muchas de las ideas que vienen en sus libros, la pedagogía del oprimido, decía yo, la educación como práctica de la libertad, las cartas a Guinea-Bissau, ¿verdad? La conciencia también como un elemento fundamental en el trabajo de Freire y pues una fortuna para usted haber estado compartiendo con él todas estas experiencias durante 22 años y si después usted lo combinó con sus experiencias con Piaget, pues no deja de ser una cosa muy interesante. Lo felicito históricamente por esta posibilidad de haber convivido con esta personalidad de la educación y del pensamiento latinoamericano. Toca ahora el turno al profesor Óscar Hernández Neri como comentarista de esta exposición, de esta charla que inicia el doctor Arturo Ornelas, y para ello le vamos a pedir a nuestra compañera Alejandra Jurado que haga la presentación del profesor Óscar Hernández Neri. Adelante, por favor, Ale. Bueno, es un gusto para mí presentarles al profesor Óscar Hernández Neri, ingeniero agrónomo zootecnista de profesión, con estudios de maestría y doctorado en educación, militante y activista del movimiento urbano popular y de autogestión de escuelas desde hace 33 años, expreso político, promotor de una estrategia para la transformación educativa, la autogestión curricular, miembro fundador del Consejo de Transformación Educativa, de la Red de Universidades Alternativas y del sector educativo independiente. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se pueda escuchar bien, que no haya ningún problema con mi transmisión. Un honor ser comentarista de esta exposición. Y quiero referirme a tres cuestiones. La primera, un poquito acerca de el contexto de esta experiencia formidable que nos platica el doctor Ornelas en la isla de Granada. El otro punto tiene que ver con el planteamiento central, los planteamientos centrales que nos hace connotado pedagogo Freire, específicamente con
los elementos que aquí toca el doctor, y para finalmente intentar hacer una interpretación que nos pueda hacer, que podamos hacer desde esta perspectiva de la realidad que estamos viviendo en esta coyuntura de la pandemia. En principio quisiera mencionar que yo era estudiante de la preparatoria en 1983 cuando nos enteramos de la invasión norteamericana a la isla. En aquel tiempo fue terrible enterarnos de la suerte que le hicieron padecer a Maurice Bishop y a su compañera, parece que varios de sus secretarios los fusilaron con la supuesta justicia de Granada, pero obedeciendo órdenes de los escuadrones de la muerte de Reagan. Una desgracia que poco se escuchó, pero aquellos que estábamos interesados en lo que pasaba en Latinoamérica, sufrimos mucho dolor. Y desgraciadamente poca respuesta hubo de los distintos pueblos, poca respuesta solidaria para esta ignominioso acontecimiento histórico. Granada, si bien es una isla pequeña, 430, 440 kilómetros cuadrados, lo que significa un municipio mediano de nuestra patria, de México. En aquel tiempo no tenía quizá más de 50,000 habitantes, ahora tiene entre 130 y 140,000 habitantes. Vaya, es una patria pequeña, pero que pudo independizarse. Padeció la invasión no solamente de Inglaterra, también de Francia en su historia, y es una historia de esclavismo. Es una historia de defenestración de los recursos, del patrimonio natural de la isla. Y pese a su pequeñez, los caribeños, encabezados por Bishop, pudieron hacer una revolución que infortunadamente duró poco tiempo, una revolución que puso en alerta al imperio norteamericano. Se intentaba hacer un nuevo aeropuerto con asesoría, apoyo de los cubanos, de Fidel Castro. Estados Unidos interpretó que se trataba de una base militar para los soviéticos y emprendió la invasión, el genocidio en esta isla. Bishop tuvo una suerte terrible. Él no murió en el movimiento armado como pasó con Allende. Lo apresaron, estuvo preso y lo sentenciaron a muerte, a él y a otras personas. Así que es una desgracia. Y es esta calamitosa suerte la que se debate pues la población de Granada. En ese tiempo solo había una universidad, me parece que ahorita hay 2 o 3 universidades, son privadas, no hay más. La economía pues está totalmente dependiente del turismo y de algunas actividades industriales que obviamente están en manos de extranjeros de la isla. Sin embargo, hay una luz brillante en esta historia y es precisamente el movimiento revolucionario y todas estas políticas que se implementaron democratizadoras, una de ellas la política educativa que siendo encabezada, siendo asesorada, siendo apoyada por el maestro Freire, pues tuvo sin duda un reluciente e histórico avance. Y paso al siguiente punto, ya que lo toco. Todos sabemos que
Freire es quizá el más connotado alfabetizador. Y esto precisamente es lo que se intentó y se hizo con creces en la isla de Granada, como ya nos explicaba el doctor Arturo. Sin embargo, no es una alfabetización como la conocemos, al menos en México, quizá en otros países también, para leer letras, para leer palabras, para leer textos. El oso es mío, mi mamá me mima. No, no. En este caso, el planteamiento alfabetizador de Freire es leer, pero leer la realidad y leer la historia y leer la problemática de la comunidad y leer el origen. Y a través de leer y decir y escribir palabras, escribir nuestra palabra, escribir nuestro pensamiento, escribir nuestra historia. Entonces se trata de una alfabetización con sentido. Me encantó la expresión del doctor Ornelas porque dice que el proyecto que se estaba gestando en Granada era el sentido de la organización. La actividad docente, la actividad de la escuela no está aislado, no está impermeabilizado de los problemas de la sociedad, mucho menos de la identidad de las comunidades. Así que este es uno de los grandes méritos que en la teoría freiriana está plasmado, y no solo en el discurso, nos queda con esta experiencia que se expone, que es inédita, nos queda perfectamente claro cómo era una actividad, la educativa, comprometida con el sentido de organización, con la democratización de esa sociedad, con la liberación. Estamos hablando de un pueblo esclavo que a través de la lectura, la lectoescritura, a través del quehacer educativo, estaba caminando en pos de la liberación. Qué admiración sentir por una escuela, por un sistema educativo que se compromete con la identidad y con la problemática de las comunidades, con la liberación de una nación. Esto tiene un valor histórico, filosófico, que debe ser conocido por otros pueblos, porque es el gran mensaje que la teoría freiriana nos ofrece, la liberación del oprimido a través de la educación. Ese es el sentido de la educación. Estoy recordando una frase que quizás sea muy trillada, pero vale la pena siempre recordarla. Dice Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su propia producción y construcción. El conocimiento se construye, no se transmite. Y aquí viene la otra parte de mi reflexión. En México, para quienes nos miran desde otras latitudes, está por iniciarse un proceso en el que la televisión va a ser el nuevo maestro y maestra, ¿no? Ahora la televisión va a ser la escuela, y Freire nos dice con total claridad, eso no es enseñar, o sea, el conocimiento no se transmite, se construye, se produce, y se produce en experiencia concreta. Entonces, la experiencia de los sujetos, de los individuos y de los colectivos en condición histórica es la que produce, es la que permite que cada sujeto, cada individuo, cada colectividad construya y produzca su pensamiento. ¿Cómo nos dicen que va a ser Televisa, TV Azteca y las otras televisoras que van a ser quienes transmitan el conocimiento? Paulo Freire es una figura latinoamericana absolutamente congruente. Freire estuvo preso en Brasil.
él no se inició como pedagogo, era abogado, se graduó como abogado. Se dice que solamente hizo una diligencia como abogado. A lo mejor el doctor Arturo nos podrá contar. Solamente un día trabajó como abogado y todo lo demás lo dedicó ya a la actividad educativa, a la actividad pedagógica, a teorizar y reflexionar. Una persona que fue congruente con su pensamiento, diría Séneca, fue un individuo que nos enseña la paresia, la congruencia entre el discurso, entre la teoría, entre lo expresado y el trabajo, la actividad cotidiana. De ahí la trascendencia que escuchemos, que revisemos y que estemos en permanente observancia de este planteamiento pedagógico crítico. Los que hemos estado dedicándonos o participando de la educación popular en este país, en cualquier pueblo, estaremos de acuerdo que la experiencia de las comunidades, la solución de problemas comunitarios es la mejor escuela. Si hay que aprender, si hay que apropiarse del conocimiento, no en esta perspectiva de llenar la maceta, no en la perspectiva de la educación bancaria, habrá de tomar en consideración la realidad que vivimos. Y la televisión y nuestra escuela, incluso la escuela presencial, aísla a los estudiantes, que no alumnos, no vamos a decir ya más alumnos, aísla a los estudiantes de la realidad, los encierra en estas paredes de las aulas, en las paredes de la escuela, y ahora los va a circunscribir a una sola, a la pantalla, ¿no? La realidad de nuestra gente, de nuestras comunidades, es la fuente del saber, la fuente de la reflexión, es la fuente de conocimiento, y los educadores latinoamericanos, los educadores de todo el mundo, no deberíamos renunciar a esta posibilidad, aunque nos vistan de oro las bondades de la televisión o de la educación digital. El diálogo es una de las cosas que ya nos exponía el doctor Ornelas. El diálogo, el dialoguismo, el proceso de intercambio, la confluencia de la diversidad y de las diferencias es precisamente lo que constituye la experiencia generadora de conocimientos. ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a pensar que acontezca, que ocurra un proceso de construcción o de producción de conocimiento cuando tenemos como único mensajero a la pantalla, a los que dictan conferencia? Hace falta el diálogo y creo que aquí en este momento lo estamos viviendo. O sea, puede alguien de nosotros ponerse a hablar interminablemente, quizá diga algunas cosas interesantes, pero si no hay diálogo no va a haber una concreción en nuestras redes de entendimiento. Así que no abuso más del tiempo porque concuerdo con el doctor Ornelas. Vamos a posibilitar, creo, si nos lo permite nuestro auditorio, vamos a hacer un poco de diálogo. Creo que esto es lo que en todo caso nos va a producir una satisfacción adicional, que es a empezar la conmemoración del 100 aniversario del maestro Freire. Estamos a 99 años de su natalicio. El siguiente año se festejan los 100 años de su nacimiento.
Así que en esta víspera vamos a intentar disfrutar un poco del diálogo que pueda suscitar pues estas palabras que hemos expresado. Y agradezco que nos estén escuchando y pues que hagamos de este espacio una posibilidad de confluir en proyectos nuevos y de crítica reflexiva a lo que estamos viviendo actualmente. Gracias. Y pues muy bien, muchas gracias al profesor Oscar Hernández Neri. Pues le podemos dar un aplauso al doctor Ornelas, al profesor Oscar Hernández Neri por estas reflexiones tan interesantes a propósito de esta personalidad latinoamericana y mundial, Paulo Freire, con una experiencia inédita que nos acaba de narrar en Granada, un país, por cierto, de habla inglesa, no de habla hispana ni portuguesa, y no deja de ser interesante la experiencia de cómo la palabra generadora pudiera acoplarse dentro del idioma inglés, que también es interesante, ¿no? Pero la palabra generadora es en Paulo Freire el partir de la vivencia, de la realidad de las personas que quieren aprender. A ver, déjenme apagar este micrófono. Ahí vaya. Parte de esa vivencia, de esa realidad y no de una situación abstracta como ha sido la educación tradicional. Entonces, recuperar a Paulo Freire a 100 años de su nacimiento, casi dentro de un año se cumplirían esos 100 años, y sobre todo Paulo Freire, como yo decía en la introducción, que pues ha sido relativamente olvidado por los educadores, inclusive aquellos que pretenden hacer una educación alternativa, a veces no recuperan suficientemente, como si Paulo Freire no estuviera tan vigente. Y me parece que su contribución, como lo acabamos de ver, y me alegra mucho que tengamos una gran asistencia a esta charla, porque hay que reimpulsar lo que ha significado y lo que significa Freire para la educación. Freire, desde los años 60, bueno, en el 64 es apresado por la dictadura que se establece en Brasil y luego sale exiliado a Chile. Fue también invitado posteriormente a Harvard como profesor invitado, estuvo en Harvard y bueno, hizo toda una trayectoria parecida a la del Che Guevara, sería cercano. Che Guevara también pues visitó casi todos los países latinoamericanos y Freire tuvo ese misticismo y ese apostolado, en parte por su cercanía pues a la teología de la liberación, al cristianismo, ese sacrificio. Él podría haber sido un abogado de clase media, incluso más clase media alta, y dedicó su vida a la alfabetización porque pensaba en la alfabetización como algo estratégico. Para mí es muy importante señalar que mientras Paulo Freire estaba pensando en la educación como práctica de la libertad y la educación, Louis Althusser en Francia estaba escribiendo a la educación como aparato ideológico del Estado, y lo mismo Bourdieu pensando a la educación como reproducción. Entonces, esto nos lleva a pensar en un docente mexicano, latinoamericano, y entonces, como bien lo decía ahí, ¿qué le toca hacer al docente? ¿Tiene que apegarse a los programas? ¿O hasta dónde, si conoce este autor, Paulo Freire, esta charla que nos da el doctor Arturo Ornelas, lo que estamos comentando de la psicología, de la pedagogía crítica, cómo es este dilema que tiene el docente, ¿no? Tiene que seguir el programa, llenar formularios y por otro lado pensar en generar una liberación en la educación, en su práctica educativa, ¿no? Entonces hay como este juego de fuerzas, pero me parece importante porque frente a la idea de la escuela como reproductora de Bascón y de Bourdieu y Passerón, del propio Althusser, pues tenemos en Freire otra visión y cercana, como él lo citó en muchísimas ocasiones, a la tercera tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? El educador necesita ser educado y la educación como elemento de liberación, no como opresiva, como casi siempre, o muchos autores la han pensado a la educación como reproductora. Así la pensó Durkheim, inclusive la mayoría de los pensadores de la educación, incluyendo Piaget, pues lo que tienen es que ver cómo van a enseñar más lo que hay que enseñar, pero no cómo van a
construir conocimiento. Incluso cuando se habla de construccionismo en Piaget y también en Vygotsky tampoco, Vygotsky le da más interés a la creación, a la parte estética, pero sobre todo está en la idea de incorporar conceptos, inclusive el concepto de interiorización de la cultura de Vygotsky es esta asimilación. Y bueno, este acento que pone Paulo Freire en la generación, en la creación, yo creo que es algo muy rescatable. Paulo Freire, en las cartas a Guinea-Bissau, él hace una pequeña reflexión retrospectiva sobre su quehacer anterior, y a mí particularmente por lo que yo he trabajado de teoría de la praxis, me llama la atención un aspecto que quiero poner a consideración de ustedes, y que es que dice en su exposición el doctor Ornelas, dice, bueno, el diálogo, que es muy importante, y además desde Sócrates sabemos que el diálogo es productor de conocimiento, el diálogo que invita a la creación, la parte crítica que invita a la inconformidad, a la transformación. Y entonces en las cartas a Guinea-Bissau, Freire dice, bueno, es que él había puesto y ha puesto históricamente, Freire se le conoce como un concientizador a través de la alfabetización. Él hizo estudios sobre filosofía del lenguaje y sabía de la importancia del lenguaje. Entonces, a través de la concientización se espera una transformación de la persona para que a su vez haga cosas hacia la comunidad o se comprometa históricamente, se comprometa socialmente. Una pregunta que tenemos que hacernos es qué ha pasado con los discípulos en general de Freire. Bueno, aquí tenemos una al doctor Arturo Ornelas, pero pensemos en los alfabetizados que él alfabetizó. Y él y su equipo, las otras personas, ¿qué pasó con ellos, no? Entonces, en las cartas a Guinea-Bissau, dice Freire, dice, bueno, he puesto mucho énfasis sobre la conciencia, la parte crítica, pero considero que debiera ponerse más énfasis en la acción, en la realización. Es decir, que la escuela no sea solamente un centro y el diálogo no sea solamente para el análisis, para la reflexión, para la crítica, para el cuestionamiento. Por ejemplo, de lo que decía Oscar, ¿no? En la televisión, pues se piensa tradicionalmente desde Moctezuma Barragán como transmisora de conocimientos. Pero, ¿y qué proponemos desde Freire? ¿Qué podíamos proponer? O desde la pedagogía alternativa en estas épocas de pandemia, habría que proponer, sí, que los estudiantes empezaran a decir y analizar y proponer y hacer cosas en relación con la propia pandemia, ¿no? ¿Qué es esto el coronavirus? Investigarlo, desarrollarlo, afrontarlo, y no solamente aprender cosas ya establecidas en un currículum abstracto, en un currículum preestablecido, sino generador de posibilidades. Entonces, Freire de Guinea-Bissau, y yo creo que yo quisiera comentarlo esto con el doctor Ornelas directamente, pone más énfasis en esto de la acción. En lugar de que el diálogo sea solamente una invitación a la creación, que sea parte del proceso de creación y por lo tanto de renombrar las cosas, de producir, que me pareció muy interesante también como esta secuencia que el verdadero saber es el producir, es el hacer. Y para mí como teórica de la praxis ha sido muy importante y es parte del diálogo que yo he por escrito sostenido con Freire, ¿no? ¿Qué tanto es primero la conciencia y luego la acción? Yo con otro personaje importante en México, que es Eberto Castillo, y con Demetrio Vallejo, aprendí que al hacer surge la pregunta, surge la necesidad, surge el cuestionamiento, surge el concepto. Al tratar de hacer, de resolver, como bien decían, una problemática social, entonces nos preguntamos qué pasó antes, la historia, y cómo se configura y qué se puede hacer. Y ahí sí las matemáticas y todas las ciencias empiezan a cobrar sentido. Cuando se hace algo relevante, la trascendencia hacia la comunidad, ¿no? Entonces las escuelas no solamente debían ser analizadoras y formadoras de individuos, como bien lo dice el doctor Ornelas, de hombres y mujeres, dice, en su riqueza, pero en la forma en que el doctor Ornelas nos planteó, ¿no? La comunidad, ¿no? Los objetivos comunitarios, los objetivos comunes,
Me parece que la cosa todavía que hay que plasmar en la educación y en los proyectos educativos alternativos, que es el aprendizaje colectivo, que no solamente se piense en los individuos, o en los hombres y las mujeres, y su aprendizaje personal, sino el aprendizaje colectivo, donde una colectividad, dice Peter Senge, las escuelas aprenden, los grupos aprenden, las generaciones aprenden, y la acumulación de conocimientos de una generación a otra para hacer cosas interesantes, que las escuelas fueran centros de acción social, no solamente centros de análisis social. Y por ahí es donde yo pienso que podemos darle déjame cerrar este micrófono de Beto y de Ivonne ya, de Beto ya. Bueno, o sea, yo creo que Freire, nuestro papel como latinoamericanos y como freirianos, es darle continuidad a su pensamiento, no solamente reprocesarlo, no solamente retomarlo, que ya es bastante. Y una pregunta que queda en el aire, ¿no? Nosotros como educadores, en la universidad es un poquito menos difícil, pero pongámonos en el caso de un docente de educación básica, sobre todo pensamos en un tercero o cuarto año de primaria, tienen que aprender pues tablas, divisiones y una serie de cosas que van a venir en el examen, esas cosas tradicionales. Y ¿de qué manera el docente que dice, pues yo no creo en eso, ¿no? De los exámenes tradicionales, a mí me parece que el currículum de la escuela primaria está mal hecho, le enseñan muchas cosas sin sentido, sobre todo a partir del quinto año de primaria, secundaria y prepa, muchas cosas sin sentido. Entonces, ¿cómo encontrarle sentido y cómo el docente en ese dilema ético, decir, no creo en este plan de estudios que me impone la SEP, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transformar en mi práctica? ¿Y de qué manera? De hecho, bueno, nosotros como Consejo de Transformación Educativa, pues estamos generando estos cuestionamientos para buscar otras formas de planear la educación, pero no solamente es una cuestión personal, cada quien en su aula. Por eso los invitamos a formar parte de este Consejo de Transformación Educativa y hacer un movimiento donde se hagan de otra manera los proyectos, de otra manera los programas, de otra manera utilicemos las herramientas tecnológicas, la televisión inclusive, con otro sentido, pero sobre todo con un sentido de compromiso comunitario, de acción social. Pues esa es la reflexión que yo haría a partir de la interesante charla que nos brinda el doctor Arturo Ornelas, el profesor Oscar Hernández Neri, un interesante comentario también, y espero haber contribuido un poquito con esta reflexión. Y pues si les parece bien, no sé si el doctor Ornelas o Oscar quieran hacer otro comentario, o abrimos ya el diálogo con todo el auditorio, que tenemos un muy buen auditorio, en este momento 186 personas, más 25 personas en Facebook que nos están siguiendo. Entonces, saludos a las personas, por cierto, de Facebook. Si no, no sé, doctor Ornelas, ¿quiere comentar algo o le damos la palabra a nuestra primera participante del auditorio? Sí, quiero comentar. Démosle la palabra. Bueno, Gabriela Salazar Hernández, si quieres hacer uso de la palabra. Y no sé si tenemos cosas en el chat, Ale. Ve viendo, por favor, el chat y me dice si hay algunas preguntas o comentarios que valga la pena presentarlos dentro de este diálogo colectivo. Gabriela. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Gabriela Salazar. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí. Sí, yo te escucho. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto haber escuchado al doctor Ornelas y a Oscar Hernández, claro, a usted. Y bueno, yo quiero ser concreta. Mi pregunta primera es para el doctor Ornelas. En esta información que nos dio, yo me quedé con la parte del triángulo, donde tiene trabajo, comunidad y estudio. Y entonces, la pregunta sería, yo en la praxis, de acuerdo en la comunidad donde esté, lo puedo adecuar. Y si para este tiempo en el que estamos viviendo de pandemia, ¿cuál sería prioridad? ¿El trabajo, la comunidad o el estudio? Gracias. Gracias, Gaby, muy amable. ¿Quiere contestar o está Carmen Guzmán? Si quiere, acumulamos 2 o 3 preguntas y luego ya le damos la palabra. Perfecto, demos la palabra a Carmen también. Carmen. Hola, doctor Ornelas, soy Carmen Cuaresma, la esposa de Herminio. ¿Cómo estás? Gracias por la convocatoria.
Y bueno, me voy a meter un poco en lo que acaba de comentar la compañera. No, pues esos son procesos paralelos. No es dejar uno y priorizar al otro y todo. Todo es un centro de acción porque todo va conjunto, ¿no? Y lo que yo quería comentar cuando decía Arturo acerca de la descolonización de las ideas, son ideas que está tomando también Boaventura dos Santos. Y no considero que Freire esté echado a un lado, solamente que una educación liberadora, una educación propositiva, pone en peligro a todos los gobiernos autoritarios y antidemocráticos porque enseña a la gente a pensar, ¿no? Y no quieren un gobierno asistencialista tampoco. Quieren ejercer sus derechos, lo que les toca por naturaleza, por derecho. Entonces, en el caso de Freire, fue sacado por las dictaduras, la dictadura brasileña, pero también ahora cuando entra el otro dictador disfrazado de derechista, que es el mejor disfraz, vuelve a atacar a las comunidades donde hay escuelas, como los del Movimiento Sin Tierra, que han hecho un grandísimo papel en este brutal ataque a Brasil ahorita. Y lo primero que hizo Bolsonaro fue cerrar una de las instituciones de asistencia comunitaria en Brasil. O sea, son escuelas atacadas por ese preciso... ¿Qué perjudica más? Una gente que piense y con argumentos te diga y te sostenga por qué lo necesita, por qué lo quiere y por qué hay el cambio, o una gente que solamente diga, sí señor, sí señor. ¿Por qué los maestros obedecemos? Bueno, porque muchas veces, sobre todo los que hemos sido bien satanizados y bien correteados, ¿no? Sabemos lo que te significa, ¿no? Y hay niveles más reprimidos que otros, y te aseguraría que hay niveles en los que ni siquiera se dan cuenta que son terriblemente obedientes y terriblemente... Yo siempre digo que en mi nivel hay un pecado, dos pecados. Uno, pensar, y el segundo, pensar diferente. Entonces, bueno, eso te pone siempre en el marco, ¿cómo se dice? La oveja negra, ¿no? Pero ten la certeza, o tengan la certeza, que en Brasil no está olvidado Freire. Muchos de sus ex estudiantes, muchos de los que fueron alfabetizados por su teoría, por su trabajo, por todo, siguen pendientes de una educación participativa, ¿no? De una educación, como decía él, educamos para reflexionar y vivir, no para obedecer. Y muchos crecimos con eso, entonces hemos estado en eso. Gracias, Arturo, gracias a todos. Héctor, Gracias. muy amable, gracias. ¿Alguien más o pasamos a un comentario? Sí, Oscar quiere comentar antes de, doctor, no, está moviendo su cámara. Omar de la Rosa y luego, si quieren, hacemos una intervención del doctor Arturo. Omar. ¿Qué tal? Gracias, doctor Murta. No, hombre, excelentes ponentes ambos. Una pregunta. Paulo Freire siempre afirmó que existe una naturaleza política en la educación. Pregunto a los ponentes, ¿cómo entender política? ¿Cómo se entendía o cómo creen o cómo interpretan que Freire entendía la política y cómo se está entendiendo hoy la política? ¿Me explicó? Sería esa mi pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta para el doctor Ornelas. Adelante, doctor, si quiere hacer un comentario. Luego, después de usted, sigue María Caballero. Muchísimas gracias. Qué bueno que hay preguntas y qué bueno que hay inquietudes. Quisiera hacer un comentario general, vivencial de la vida del maestro, que yo creo que nos va a permitir entender muchas cosas y en algunos casos conocer. Paulo Freire viene de Pernambuco. Hasta la fecha, una de las 31 regiones más pobres del mundo, en donde hay carencias y sobre todo en los últimos gobiernos de todo, aunque Lula hizo mucho bien, pero otros no. Y, por ejemplo, Paulo viene a conocer a Platón y Aristóteles y todo, por las lecturas que él hizo en Chile, mucho después de haber terminado sus estudios y haber pasado la prisión. Paulo, en realidad, él, como nos comentaba, dejó otros estudios que había hecho pequeños por la docencia, por el educar, por amor. Él siempre respondía, por amor a los otros. Es que yo decidí
verme fuera de las leyes y lo demás y dedicarme mucho más rápidamente a los demás. Igual por Elsa, que era una educadora normalista, entonces también termina siendo. Cuando él empieza con la alfabetización, empieza a descubrir este asunto de las palabras generadoras que están dentro de otro concepto muy interesante, que es el núcleo generador. Pero él se va a la codificación de las palabras de las gentes para encontrar una palabra que diga y en la cual todo mundo se reconozca. Y eso, por ejemplo, la palabra lluvia, ahorita que está lloviendo, ¿no? Todos nos reconocemos en la palabra lluvia, todos entendemos más o menos lo que es la lluvia, etcétera, etcétera. Y entonces Paulo piensa en cuál es el impacto de la acción de la palabra. En este caso, lluvia, pues va a hacer crecer las plantas, va a limpiar el ambiente, etcétera, etcétera, va a mejorar las tierras, vamos a tener que comprar impermeables, paraguas, a mover el comercio, etcétera, todo lo que pueda imaginarnos sobre lluvia. La acción de la palabra lluvia en el mundo concreto es enorme. La acción propia de la lluvia y la acción de los que vivimos bajo la lluvia. Entonces, Paulo veía en la acción la fuente fundamental de la abstracción. Y entonces, él no lo veía al revés. Él no pensaba que primero habría que pensar, aprender qué decir, memorizar, y después alcanzar a comprender la palabra, sino él decía, habría que vivir la palabra, sentir la palabra, estar en el universo vocabular de la palabra, para que entonces el sujeto pueda retener la palabra y los sonidos de la palabra. En África empezamos con una primera palabra que es matabala. Y matabala es una planta medicinal, es una planta que ahuyenta las cobras negras, es una planta que se come, es un buen alimento, sabrosísima, de unas flores preciosas. Las raíces también se hacen pasteles con matabala. Y utilizamos para toda África, como la África portuguesa, matabala. Entonces, en el pensamiento freiriano, lo educativo emerge de la acción. Él decía, el mundo de las ideas puede ser falso. Tienes una idea o otra idea, cuando llegas a la idea 150, las primeras 100 ideas ya se te olvidaron. Pero entonces ahí el mundo de las ideas es falso. Pero cuando agarramos la idea y la metemos a la práctica, entonces la idea se circunscribe a la práctica de la acción de la palabra. Y entonces la palabra se vuelve consciente. En este sentido, Gabriela mencionaba que es la praxis. Esto es la praxis. Cuando entonces lo abstracto circunscribe a lo concreto y la unión, abstracción-concreción, crean el pensamiento. Pero es el pensamiento correcto, el pensamiento que está ligado a una realidad real. Para Paulo, entonces, cuando él desarrolla su modelo de alfabetización, parte desde estos preconceptos. Empezamos por la acción, terminamos por la comprensión. Y no es al revés. Empezamos por la lectura. El ave vuela con 2 alas, yo qué sé. Es otra cosa. Entonces, buscamos palabras que tendrían que ver con las acciones. Por otro lado, en su caminar, cuando él hace la campaña de alfabetización de Brasil, y entonces cerca de 300.000 personas se rebelan contra el gobierno de Gulag, y son los que habían sido alfabetizados, pues el presidente fascista en esa época atrapa a Paulo Freire y lo mete en prisión. Entonces lo saca de Pernambuco, se lo lleva a la prisión, y ahí todos los jueves, platica el maestro, venía un torturador y lo empezaba a torturar. Contaba Paulo, la primera frase que yo oí de mi torturador fue: então, você é o Paulo Freire,
filho da gran puta danado. Me quedé callado, dice él. Vi que el hombre sacó un palo, lo metió debajo de mis rodillas, amarró mis piernas, me subió y me empezó a dar vueltas en el cielo, en el techo de la prisión. Yo sabía que me quería volver loco. Es un movimiento que procura locura. Y entonces empecé a hablar con este torturador para justamente yo no perder la cordura. Tener conmigo mi mente y tener conmigo mi mente estructurada evitaría que el dolor de la tortura y el sentido de la tortura acabara con mi forma de pensar. Así pasa un año, el torturador se va, entra otro torturador, y cuando ya él sale de prisión, cuando atraviesa la calle, encuentra que ahí está el torturador, el primer torturador, y Elsa. Se abrazan, Elsa tiene miedo, Pablo le dice, este hombre estuvo conmigo en la prisión, pero no le dijo que era el torturador. El torturador se hinca en la calle y le dice, perdóneme. El hijo de la gran puta soy yo. Y usted me hizo entenderlo. Por eso ya no volví más. Pablo le dice a Elsa, ¿podrá cenar con nosotros esta noche? Y Pablo cenó con su torturador y su familia. Ahí hay otro elemento en el pensamiento freirano que es fundamental, lo dije hace rato, el amor, pero no es solamente el amor, es también la esperanza, por ejemplo. En la pedagogía de la esperanza, Pablo es riquísimo, habla bastante de cómo la esperanza crea una realidad y una totalidad completa, y que la educación no tiene que ver los apartados, sino las totalidades. Cómo el pensamiento matemático está ligado al pensamiento biológico, y el pensamiento biológico al pensamiento químico, etcétera, 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 etcétera. Y entonces la mente no se vuelve loca en las especializaciones y las especificidades de la ciencia. Por eso le digo a mi querido amigo que pregunta qué pensamos de la ciencia y la educación, lo que freirianamente pensaríamos es que la educación, si no permite, si no enseña a que veamos la totalidad y el funcionamiento total de lo que existe y de nosotros dentro de lo que existe, estaríamos fallando. Seríamos también nosotros entonces algo específico y por lo tanto fácilmente de dominación. Caminando así, Paulo Freire, cuando llega a Ginebra y lo saca de la prisión, el Consejo Mundial de Iglesias, por los obispos de la Teología de la Liberación de Brasil y de América Latina, él siempre fue católico, pero un católico, como dijo él, practicante en el interior. Como yo no sé de esas cosas, pues entonces mejor nunca hablamos de eso. Pero él entonces nos invita a varios de sus estudiantes en la Universidad de Ginebra que leyéramos Marx, porque él nunca había leído Marx. En esa época yo tenía 19 años y también nunca había leído a Marx. Y me habían corrido en 68. Me dejaron entrar 14 años después. Entonces, pues bueno, yo dije, pues yo tampoco, entonces me apunto en la lista. Y él le interesaba porque él no sabía hablar francés ni leer francés, y nosotros le traducíamos a él Marx. La política son doctrinas entonces. Ser marxista o ser no marxista, eso es política. La política es lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, con tantos robos, con tanta podredumbre, con tanta peste, con tanta cochinada que diario estamos viendo. ¿Cómo ocurre? Eso es política. Política serían las doctrinas, los maoístas, trotskistas, marxistas,
capitalistas, todas las clasificaciones del lado oscuro de la naturaleza humana, eso sería política. Cuando yo planteé estas preguntas en la lectura del Capital, Pablo se quedaba siempre pensando y dice, busquemos lo que sí podemos hacer. Hagamos cosas con justicia. Hagamos cosas con amor. Hagamos cosas que nos permitan hacer crecer y crecer nosotros con quienes crecemos. Aquí hay un chiquito muy simpático en mi pantalla, al menos, que me pone fotografías. No sé si eso está bien. Si es así, déjenlo. No lo sé. Estas máquinas me perturban a veces. Pablo, entonces, más bien entendía, veía que la política tenía que ver con los grandes temas de la naturaleza humana. Libertad contra dominación, felicidad contra tortura, amor contra infelicidad, libertad contra esclavitud. Y en ese sentido, la educación, decía él, nos daría una ética y nos daría una estética del vivir que superaría las doctrinas políticas. Obviamente, él no deja de escribir en las realidades. Me tomo un minuto más y disculpen por lo que voy a hacer. Estoy por leer el último párrafo de la página 41 de la educación como práctica de la libertad, donde él dice, generalmente cuando el oprimido se rebela legítimamente contra el opresor, en quien identifica la opresión lo califica al oprimido de violento, de bárbaro, de inhumano, de frío. Y es que en los incontables derechos que se adjudica para sí la conciencia dominadora, incluye también el definir la violencia, localizarla y caracterizarla. Este derecho, dicen ellos, que los asiste con exclusividad y que por lo tanto ellos no son por naturaleza violentos. Y continúa diciendo, hablando de Franz Fanon, también con una sutil diferencia en este aprendizaje. El opresor aprende al torturar al oprimido y el oprimido aprende la opresión al ser torturado por el opresor. Paulo hablaba de esto, de la dialéctica de la educación, de la dialéctica de la violencia, de la dialéctica de la ausencia de libertad. Y entonces el oprimido tiene la tendencia de copiar al opresor. Y cuando el oprimido se libera, intenta oprimir entonces a quienes fueron sus opresores. Y entonces la educación así nos sirve, porque no permite, no nos da camino de ser libres y no de repetir el modelo destructivo del dominador. En ese sentido, Pablo tuvo siempre muchas actitudes humanizantes, de escucha, de respeto y de hacer crecer para él mismo como para nosotros lo que entendíamos por educación. Con eso intento dar respuesta a esas tres intervenciones. Muchísimas gracias. A Fernando Mendoza, de este lado. ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, esta parte que mencionas lo pongo también ahí en el chat. Cuando Freire invita a cenar a su maltratador, a su violentador. Lo pongo ahí que justamente es parte de la reconciliación. Es la parte de educar al opresor también. No solamente de educar a los oprimidos, sino de educar también a él para que pueda cambiar.
Y esa es la parte de que nos toca como educadores, primero reencontrarnos con uno, porque los contenidos temáticos, todo lo que hacemos en clase todos los días, pues viene de una realidad que no es tan real. Y esa reconciliación con uno, que se tiene que hacer uno como docente, uno como maestro, es empezar a construir la esperanza, porque sin esperanza, sin reconciliación no hay esperanza. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer al interior de las aulas y fuera de ellas. En este momento de pandemia y de estar tras las redes sociales platicando, creo que tanto la esperanza, la reconciliación y la creatividad tienen que ser sumamente a flor de piel, porque de lo contrario no puede haber esperanza si negamos incluso los mismos procesos tecnológicos. Pues te mando un saludo, querido Arturo. Igualmente, Felipe. Seguiría María Caballero y luego Martina Mejía. María, abre tu micrófono, por favor. No se oye, María. María. En la parte izquierda abajo está el símbolo de micrófono y ahí está para abrirlo y cerrarlo. Parte de lo que estamos aprendiendo. Ahí estás, ya estás entrando. Sigue sin escucharse. Bueno, vamos a darle la palabra mientras se conecta bien María. Le damos la palabra a Martina Mejía. A ver, Martina. ¿Sí? ¿Sí me escucho? Adelante, Martina. Bien. Sí, adelante, Martina. Bueno, yo creo que más que pregunta, quisiera como hacer una aportación y me gustaría que me dijesen los tres que están exponiendo si estoy equivocada. Es una inquietud que tengo. Se supone que sí los profesores son los que tendrían que darnos, digo, no tendrían que, pero tienen la responsabilidad de darnos esa alfabetización para que podamos construir y aprender, bueno, aprender para construir, que es la teoría o la enseñanza que tenemos de Paulo. Yo pienso que esto sí tendría que partir desde nosotros los padres, como padres de familia, como a lo mejor si no tenemos hijos como tíos, no sé cómo, pero tendríamos que empezar desde los chiquillos que empiezan a querer aprender, a enseñarlos a pensar, a analizar y a criticar, porque también pienso que no es una tarea fácil cuando ya llegan o ya llegamos en un momento dado a aprender con un docente que tenga toda la responsabilidad de decirle, a ver, critica, analiza y piensa. Yo creo que viene desde el inicio, desde que ya ellos empiezan a aprender. Gracias. Gracias, Martina. María, ¿ya puedes hablar? Parece que sí. A ver, habla, yo te digo si te escuchan. Pues no, María. A ver, habla, María. Pues no se te escucha, María. Entonces, no sé si, Oscar, pudieras comentar algo de lo que acaba de decir Martina. Sí. En lo que María trata de resolver su problema de micrófono. Sí, gracias. Retomo la pregunta interesantísima de la política. ¿Cómo entender la política en esta condición, en esta perspectiva, desde el acto educativo? Si pensamos en la obra de Freire, La pedagogía del oprimido, en pocas palabras hay que decir que los oprimidos pueden hacer su propia pedagogía, es decir, sus ciencias de la educación, su interpretación, su didáctica, sus estrategias y, ojo, su vínculo, currículum, sociedad, y no solo eso, vínculo, currículum, sociedad, ambiente. Sería una concreción todavía más compleja, más elaborada, pero que las comunidades sí lo pueden hacer y lo tenemos perfectamente bien demostrado en las experiencias de educación popular, de educación comunitaria, de educación alternativa, pequeñitas o amplias,
que se hacen en un aula, que se hacen en la educación informal, en la no formal, que se hacen en las comunidades, en los proyectos de las comunalidades, etcétera, etcétera. O sea, nuestra sociedad latinoamericana está llena de experiencias de este tipo y son experiencias de resistencia, porque no son reconocidas, porque están al margen del Estado y porque no obedecen a esto que se llama la rectoría del Estado. El acto educativo es eminentemente político porque se pone en juego el poder en el saber. El currículum o los planes de estudio oficiales son un conjunto de sobredeterminaciones instrumentales para que se sepa lo que se debe saber, para que los chicos jóvenes, para que los educandos, dicen, estudien lo que deben estudiar, lo que se debe aprender. Y entonces los oprimidos y entonces estudiantes, docentes, ejecutores del plan de estudio tienen la posibilidad de optar por ese u otro. ¿Por qué sobredeterminan los grupos de poder los planes de estudio? Porque están supeditados a intereses económicos nacionales o extranjeros, de la OCDE o de la CEP. ¿Por qué se ha de implementar tal cual el plan de estudios, a pesar de que no se pueda, que sea infactible a través de la televisión? Porque ese es el interés que tienen. Y ese es un interés político. Y ese es un acto político. La definición de que aprendamos por medio de la televisión es un acto político eminentemente. Y optar por una diferencia, optar por un pensamiento divergente, optar por otra opción, valga la redundancia, es ponerse en riesgo. A mí me metieron 4 años, 7 meses a la cárcel y no es gratuito. Por supuesto que es, porque políticamente no es correcto lo que nosotros hacemos. ¿Cómo no va a ser político? Así que los oprimidos podemos hacer nuestra pedagogía y está bien sabido, pero implica riesgos e implica confrontaciones con las clases poderosas y pueden ser más o menos radicales según lo elija, según lo construya cada comunidad o cada docente. No es gratuito que a muchos docentes los despiden de la escuela, los cesan, que les quitan su plaza, les impiden la basificación, cuando se es radical, cuando se es crítico. No es gratuito que la reforma peñanietista pretendía controlar a la gente a través de procedimientos de carácter administrativo laborales. No es gratuito que la televisión con Vamos México y con sectores conservadores hayan criticado severamente al movimiento magisterial. Son actos políticos. Entonces, este acto político ocurre en una clase, en un día de clase, ocurre en un salón, ocurre en la escuela, ocurre en una región, ocurre en ámbitos todavía mayores. Lo que nos enseña Paulo Freire, y con esto, y se refuerza con esto que nos expone el doctor Ornelas, es que había un espíritu de amor, un espíritu de bondad, un espíritu de compasión, de reconciliación, como ya se dijo. Quizá algunos podríamos pensar que dista de este otro planteamiento, que es la lucha revolucionaria por la instauración de la dictadura del proletariado, por la construcción de un nuevo modo de producción según la perspectiva marxista-leninista, con la instauración de una nueva superestructura o ideología, dista quizá de este planteamiento revolucionario, pero no podemos soslayarlo en ningún momento si nos enfila en una perspectiva más humana, más espiritual.
es perfectamente claro que ha dado resultado. Y las experiencias que se tienen en los distintos proyectos autogestionarios en los que nosotros hemos participado, los que hemos visto, es que cada comunidad sí ha podido dotarse, ha podido generar, autogestionar sus currícula. Y ese es el planteamiento en todo caso que nosotros estamos haciendo. Conociendo los planteamientos de Freire, desde la pedagogía crítica, que hemos de decirlo, hay pedagogía crítica latinoamericana, no nada más la de Ciro, de McLaren, Apple, que bueno, son grandes exponentes de la pedagogía crítica y nos hacen pensar que son los únicos. No, también desde Latinoamérica, desde México hay, y los tenemos en nuestra inmediata proximidad, Alicia de Alba, en alguna medida Díaz Barriga, etcétera, etcétera. Son planteamientos que también nos hacen posicionarnos en otra lógica, en otra perspectiva. Así que las distintas comunidades tenemos la posibilidad de dejar de ser oprimidos desde la perspectiva del poder en el saber. Y ese es un acto político, y es un acto político al que hay que asumir con toda entereza si no queremos seguir como estamos. Gracias. Yo quería hacer un comentario, doctor Ornelas, si me permite, y ahorita le doy la palabra. Yo quería decir de lo que decía Martina, por dónde empezar, dice, por los niños, por los pequeños, pero bueno, los pequeños están en convivencia con sus papás y con sus maestros y con la televisión y con la comunidad. Entonces hay que empezar por los papás, por los maestros, por la televisión. Entonces, lo que hemos encontrado en algunas reflexiones sobre esto es que en realidad se necesita empezar por todos lados, por los niños, por los adultos, y no solamente por la educación. Yo creo que Freire tiene la expectativa, y tenemos la expectativa de que la educación es un instrumento de transformación social, y lo es. Y lo pensó Jesús de Nazaret con el Evangelio, pensó a través del Evangelio hacer el reino del amor. Y bueno, lo crucificaron y han pasado 2000 años y no se ha logrado. Por lo tanto, Marx, que un poco más en el sentido de lo que dice Oscar, va en otro sentido cuando se da la guerra civil en Francia, que es la Comuna de París, y triunfa la Comuna de París. Y si ustedes leen el texto de Marx sobre la Comuna de París, dice, bueno, lo que pasa es que fueron demasiado condescendientes con los que habían quitado del poder. Estos se reorganizaron y ahora sí, fueron crueles con la Comuna de París y la disolvieron. Y así ha sido. Pensemos en Lula en Brasil, en el mismo Evo en Bolivia, en Salvador Allende. Esta especie como de pensar que al que ha sido cruel, al torturador, se puede invitarlo a cenar. Digo, qué bueno que Freire lo hizo, pero a nivel social, a nivel político, hay que manejarlo con cuidado porque están todas estas experiencias de traición al revés, ¿no? Y por lo tanto, no solamente la educación, también es la economía y también es la política en el sentido esencial, que es, ¿de dónde viene la palabra política? Pues viene de polis. ¿Y qué significa polis? Pues ciudad o comunidad. Entonces la política es el actuar en la comunidad, para la comunidad, por la comunidad. Entonces, hagamos política, hagamos transformación económica, porque mientras los centros económicos sigan siendo la concentración económica, haya concentración de los medios de producción, aunque hagamos procesos educativos alternativos, no vamos a poderle hacer mella suficiente a la transformación social si no transformamos procesos económicos y políticos también. Por eso digo, Martina, hay que empezar por todos lados y saber también medir que las personas conservadoras, las personas que han abusado históricamente de la población, pues si quieres reconciliarte, lo más probable es que te traicionen. Lo más probable, porque así es, como dice López Obrador, está en su manera de ser la hipocresía, ¿no? Dice López Obrador. Bueno, pero es cierto, mucho del conservadurismo tiene que ver con esta tendencia hipócrita y por eso sí debemos ser cautelosos, sí debemos, y desde luego impulsar cambios educativos, pero junto con cambios económicos y junto con cambios políticos. Y yo creo que eso sería retomar el pensamiento de Freire. Le damos la palabra al doctor Arturo Ornelas y después hay 4 manos levantadas: María Caballero, Diana Sol, Sara y Néstor y Blanca Rodríguez. Adelante, doctor. Gracias.
En todos los documentos y en muchísimas de sus conferencias, Pablo siempre afirmó que la educación es un hecho y un acto político, fundamentalmente. En el sentido de polis, en el sentido de comunidad, en el sentido de las divergencias dentro de la comunidad y también de las potencialidades cuando la comunidad alcanza un consenso y una unidad. Los que trabajamos en comunidades, hemos vivido muchas veces eso. Y también, lamentablemente, cómo destruyen lo que con tanto esfuerzo se construyó. Por otro lado, hay mucha esperanza, al menos en los 40 años que yo tengo navegando en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando se ganó hace veintitantos años en Canadá, que los grupos originarios de Canadá pudieran tener su propia educación, con sus mismas ritualidades, sus mismas espiritualidad, sus mismas ciencias y no siguen para nada la estructura de un sistema oficial de educación, más bien se trabaja como la educación que se tuvieron ancestralmente. Lo mismo pasa con los grupos originarios de Estados Unidos. Ahora ya con muchos grupos originarios en África. Desde cuando empezamos las alfabetizaciones en África, en varios países, muchos grupos nos detuvieron y no querían ser alfabetizados en portugués. Querían ser alfabetizados en sus propias lenguas. Eso, híjole, fue un trabajo fue muy arduo porque había que traducir, había que crear gramáticas, había que crear muchas cosas, pero lo hicimos. Igual en Nicaragua, por ejemplo, los grupos de la costa, que nos dijeron no queremos ser alfabetizados en español, tenemos nuestras propias lenguas. Bueno, se armó un relajo ahí muy fuerte, se suspendió de hecho ese trabajo por un tiempecito, como de 3 semanas, en lo que lograron los acuerdos políticos y se alcanzó pues ya el consenso y se armó ya una alfabetización en las lenguas de ellos. En el mismo Nicaragua empezamos un mes tarde porque no se podía poner de acuerdo los sandinistas si la primera palabra de la cartilla de alfabetización iba a ser sandino o revolución. Y bueno, pues uno como extranjero y como apoyo, pues tenía que estar tranquilito, calladito, ahí platicando con quien se dejara para entender cosas, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar de Australia, que ya lo logró, lo acaba de lograr hace 3 o 4 años. Aquí en nuestro país ya las leyes han avanzado y ya estamos caminando. Esto de la RUA, por ejemplo, que es un avance de cañón, de poder juntarse de Chile, el Verde, Colorado y estar discutiendo con la SEP sobre cuestiones comunitarias y educación universitaria. Entonces, yo creo que efectivamente, al menos por lo que yo he visto, ha llevado tiempo, pero los logros son excelentes. Y yo creo que por allá hay que seguir empujando. No vamos a terminar pronto, pero al menos sí vamos a estar empujando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Seguiría María Caballero, a ver si ahora sí puede usar su micrófono. Sí, maestro, ¿sí me escucha? María, a ver ¿Sí si me podemos escucha? escucharte. ¿Sí? No ¿Sí me escucha? Escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos ¿Sí, bien. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha, María. Sí, se escucha. Ahí sí, María. Sí, bueno, muchas gracias. Una disculpa. Yo quiero contextualizar mi pregunta. Lo que aquí estoy viendo, que las preguntas abren más caminos que las respuestas. Cuando yo tuve en mis manos el libro de La educación como práctica de la libertad, estábamos en un círculo de estudios en el CCH. Ya estamos hablando de tiempos donde había movimientos políticos, movimientos sociales que nos obligaban a insertarnos, que esta cuestión de la formación en las escuelas, sobre todo en la UNAM, con el CCH, nos involucramos a tempranos tiempos porque el escenario se prestaba. Bueno, en este libro empezamos a leer este discurso de Freire que había
que crear un nombre nuevo a partir de estos procesos pedagógicos. Aquí mi pregunta al doctor Ornelas, ¿en qué momento reaparece el papel de la mujer para lograr también esta liberación? Porque al inicio se invisibiliza que la mujer también tiene que ser parte de estos movimientos, ¿no? Que tiene que ser integrante de un movimiento liberador desde las bases. Desde una postura feminista podemos decir, bueno, no tendríamos que esperar hasta que el hombre se liberara para que la mujer tendría que liberarse, ¿no? Tendría que ir a la par, pero desde su postura, ¿en qué momento se recupera? ¿No? ¿En qué postura, en qué momento de los libros, de las lecturas de Freire, el papel de la mujer en un proceso liberador? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Seguiría Diana. Vamos a hacer el recorrido, si les parece, ya de las personas que están levantando la mano, y luego le damos la palabra a nuestros ponentes para que hagan el cierre, dado que tenemos que terminar más o menos en 10 minutos la charla. Diana. Sí, muchas gracias. Les saludo desde el sur de Veracruz, Soconusco, es en mi municipio. Pertenezco al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, MMPV CENTE. Estas pláticas de verdad ilustran mucho todo lo que nosotros como equipo, como compañeros desde 2013 con la reforma educativa, se planteó desde las televisoras, y hoy vemos que esas televisoras que tanto atropellaron los derechos y que malinformaron a la ciudadanía acerca del trabajo que hace un docente en un aula, la participación de uno como ente dentro de esa parte transformadora, nos dejó en el suelo. Hoy pues vemos que las televisoras van a ser quienes con esta educación híbrida se supone abran un espectáculo de educación donde no se contiene toda esa práctica, toda esa enseñanza significativa que se necesita para conllevar una transformación en un país o en los países. Estamos en una pandemia, es cierto, y esto es un poco difícil, no lo podemos evitar, pero cuando ampliamos las expectativas significativas desde la conciencia, consideramos que todos participamos activamente. Mi pregunta es hacia esta situación que vamos a vivir o que estamos viviendo. La verdad, esa práctica que tienen hoy ustedes con estas mesas, con estos seminarios, es importantísima. Una servidora, así como otros compañeros del movimiento, por haber participado o estar inmersos en esta lucha de hacer ver que el ente como docente es transformar, no solo estar inmerso en esos exámenes, en esos planes de estudios que nosotros no realizamos, que nosotros no los planteamos. Entonces, sí te hace ser acreedor a críticas, a que te aíslen como compañero de trabajo, a que te hagan exponer ante los demás que eres un maestro que está en contra de lo que siempre se dice. Yo, más que quizá una pregunta, a mí me gustaría que antes de que esto finalizara, que ustedes que tienen más sabiduría, a lo mejor más práctica de esta situación, nos hicieran un comentario a todos los maestros, ¿no? Acerca de que no debemos dejar de luchar porque las personas que viven sobre todo más en las comunidades, por las personas que viven más aisladas todavía que nosotros, tengan un poquito de conocimiento y tengan un poquito del conocimiento más bien de la realidad que se vive en cada país y en cada estado, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Diana, gracias, muchas gracias. Sara o Néstor. Sara o Néstor. O los dos al mismo tiempo. Aquí estamos, ya estoy casi sin fila. Gracias por la participación. Yo ya la mandé escrita, ¿eh? Bueno, para comentarles 3 comentarios breves. Como dice el doctor Murueta, tenemos que ser muy, muy cautelosos con el pensamiento freiriano porque podríamos caer en interpretaciones mesiánicas. Y eso yo creo que no sería una aspiración ni de los freirianos actuales, ni del pensamiento de Freire. Cuidado con las interpretaciones mesiánicas. Segundo,
Freire, desde el ISEP, desde que es iseviano, hasta el contacto con Amílcar Cabral, era un Freire. Y su experiencia en África, tenemos que encontramos a otro Freire. Ese Freire que nos plantea, y reconociendo un poco el asunto de lo que es la soberanía, ¿en dónde reside la soberanía? Vámonos a 1917 y el artículo 39. Ojo, compañeros, esto es para todos. La soberanía reside fundamentalmente en el pueblo, y el pueblo en todo momento tiene la oportunidad, la libertad de transformar su forma de gobierno. Y conste que Freire no intervino en la Constitución mexicana. Pero si buscamos pensamiento transformador que se vincula al pensamiento de Paulo Freire, entonces hay que ir a lo que Paulo Freire nos planteaba, y con esto concluyo, nos planteaba en el sentido de la cultura. ¿Qué representa la cultura? Decía en esos libros que acaban de mencionar, ¿qué representa la cultura para el oprimido? Y pone el ejemplo del arquero. Bueno, ¿qué representa la cultura para nosotros frente al opresor? Nuestra experiencia es la siguiente. Cuando fundamos la Escuela Centauro del Norte, el opresor no nos aceptaba el nombre de Francisco Villa para la escuela, pero negociamos que nos permitieran una terna, y esa terna llevaba los siguientes nombres: Doroteo Arango, Francisco Villa y Centauro del Norte. Escoja el opresor, porque nosotros estamos aquí para liberarnos. Entonces la palabra tiene un peso cultural que al momento en que Freire entra en contacto con Amílcar, esa palabra trasciende, explota, se transforma en ese proceso liberal. Entonces, liberador, tenemos que ser muy estudiosos y muy cuidadosos con el asunto cultural y nuestro contexto social e histórico. Entonces, sí, yo creo que es muy importante lo que nos han aportado, muy importante porque nos lleva otra vez a reflexionarlo, pero hay que ser cuidadosos. Coincido con el doctor, cautelosos es la palabra. Sí, muchas gracias, Néstor. Blanca Rodríguez, por favor, y luego Mario Jiménez, y cerramos con la participación de doctor Arturo y de Óscar, del profesor Óscar. Blanca. Bueno, a mí lo que me preocupa es cuando estamos hablando de oprimido y de opresor. Yo pienso como en el niño, ¿sí? Como que cuando estamos hablando de oprimido pareciera que solo nos referimos al área de los campesinos o de las comunidades marginadas. ¿Y dónde quedan los niños? A mí me preocupa mucho ser de los que me he liberado para oprimir al niño, ¿no? La parte en la que ¿qué se va a educar primero? Niños, adultos, ok, que tiene que ser todos al mismo tiempo. ¿Quiénes son los que estamos educando a los niños? Y si en algún momento nos ponemos en la postura de, pues ellos también son nuestros maestros, ¿no? Entonces, es ahí donde quiero pensar a Freire también como alguien que está tratando de la liberación, pero también de la liberación de una sociedad donde el adulto es el centro, ¿no? Somos una sociedad adultocentrista, donde solamente lo que generan los adultos es lo válido, y lo que los niños nos proponen desde su percepción pues no tiene sentido porque están chiquitos y su percepción pues no ha sido domesticada, entonces no tiene validez. A mí eso me preocupa bastante. Yo lo propongo esto como un punto de reflexión para aquellos que dan clases, que damos clases, que una vez que se pierde la espontaneidad y la verdad y la naturaleza del niño, pues lo que sigue en el adulto es bastante decadente, muy triste. A mí me parece muy triste la pérdida de valores en los adultos, por más que tratemos de liberarnos. El no tomar la raíz del niño y no ponernos en una postura de humildad, de pensar y saber que quizás estamos interpretando el mundo desde una postura muy pequeñita, desde un espacio muy reducido, y que pues la percepción de cada uno tiene mucha validez, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí es mi aportación. Muchas gracias, Blanca Rodríguez. Terminamos las preguntas con Mario Jiménez y cerramos con el doctor Arturo Ornelas y la participación de Óscar. Gracias, buenas tardes. Adelante, Mario. Ya brevemente, porque estamos ya sobre el tiempo. Sí, estamos. Bueno, primero agradecer, reconocer a los organizadores de este foro. A mí me parece que
es un excelente pretexto para poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente. Y desde luego agradecer a Fernando, otro compañero que colocó la pregunta sobre el concepto de política. Y sobre todo en esta perspectiva de más bien este acto político que tiene nuestro actual gobierno, en donde coloca a las televisoras como del sector privado con esta responsabilidad de transformarse en las emisoras de manera temporal para cumplir con la función pedagógica que debería de tener la SEP, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante sopesar y reflexionar sobre esta experiencia y estos saberes que nos deja Paulo Freire, pues para poder también incursionarnos ante estos nuevos escenarios más bien aclarando nuestros prejuicios, estar conscientes de ellos, como plantea Gadamer, de tal manera que no sea el fanatismo o algún pensamiento extremo lo que nos haga errar en la toma de decisiones que vayamos a construir más adelante. ¿Y a qué me refiero? En este texto de Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, aquí en su página 133, en ese momento que lo publica, dice: no temo parecer ingenuo al insistir en que no es posible ni siquiera pensar en la televisión sin tener en mente la cuestión de la conciencia crítica. Es que pensar en la televisión o en los medios en general nos plantea el problema de la comunicación, un proceso imposible de ser neutro. Esto es, que no hagamos que ahora esta política austera, tal vez con una buena intención de Andrés Manuel, pero con una pobreza pedagógica, como lo ha revelado ya el doctor Gil Antón por parte de Esteban Moctezuma, tendríamos que hacer que las cosas se transformen y que de verdad se incorpore el elemento pedagógico en esta propuesta temporal y donde los maestros nos coloquemos como los protagonistas de esta, para coadyuvar a que este gobierno pueda salir adelante en este clima de pandemia. ¿Por qué? Pues porque la derecha mexicana está sobre este gobierno, aprovecha cualquier error, aprovecha cualquier fisura por ahí para meterse, para arrebatar todo lo que sea posible y derrocar a esta opción que hemos podido impulsar desde la base, desde el pueblo de México, para lograr que se gobierne mejor, sin corrupción. Gracias, compañeros. Un abrazo para todos. Para que me vean. Pues vamos a cerrar entonces su participación. Primero el doctor Ornelas y después Óscar, o primero Óscar y después el doctor Ornelas. ¿Qué dicen? Pues ya estamos Óscar. en la final. Sí. Probablemente hacer dos muy rápidos comentarios que me parecen muy importantes. En Angola, sí, efectivamente, después de los contactos con Amílcar, pero también con Frantz Fanon, con Memmi y con otros, Paulo empieza a meterse muy seriamente sobre la inclusión de lo femenino. Y en una gran conferencia que se da, en donde él dice: si la educación es un acto de amor, y Elsa, que es mi esposa, a quien yo amo y que está aquí conmigo, me ha educado, me ha enseñado, me ha esto, lo otro, aquello, y yo he tenido que aprender en sus vías específicas femeninas. Entonces yo soy mujer. Él lo hablaba, veo que él empieza entonces a incorporar en sus discursos y escritos inclusive ya la palabra mujer, y deja ese machismo de los intelectuales de esas épocas sin incorporar a las mujeres.
Eso me parece muy importante porque sí fue un acto de conciencia por parte de él sobre su propio pensamiento. Por otro lado, yo coincido con el doctor Murueta de que lo importante es la comunidad y dentro de la comunidad las familias. Si vamos a tener familias cautivas en su casa viendo una televisión, hagamos una educación o procesos educativos donde desarrollemos la creatividad con toda la familia. Y no hagamos una separación de que mi hijo grande está en cuarto año de primaria, el otro está en tercero, el otro está apenas entrando a primaria. No, pensemos en el núcleo familiar, tratemos de trabajar con toda la familia, creativamente, dando educación. Y entonces romperíamos con esta segmentación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y segundo, los niños, las niñas y la familia, y aparte. Yo creo que ahí Blanca tiene mucha razón en lo que ella señala, dejemos el adultismo y pasemos a la comunidad. Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. No hay diferencia, estoy de acuerdo con esa idea. Oscar. Sí, también en un sentido semejante, nosotros en las experiencias de la conformación de nuevas escuelas hemos sido testigos que quienes crean, quienes inician la creación de nuevas escuelas son las mujeres, las mamás que necesitan escuelas para sus hijos e hijas. Y son las mujeres las que nos han enseñado cómo resistir y cómo pelear. Son ellas las que nos han empujado para no corrompernos, nos han empujado para alcanzar metas y para no conformarnos. Así que la idea de que en nuestra clase oprimida también hay necesidad de luchar contra la opresión masculina es absolutamente legítima y necesaria, porque las mujeres y los pequeños han de desoprimirse o han de liberarse de este otro sector que es el patriarcado. Así que coincido en este primer aspecto y como dice el doctor Ornelas, Freire lo plantea de una manera sublime. El otro comentario que quiero hacer es que a mí me da mucha tristeza cuando encuentro compañeros y compañeras que dicen no hay que hablar de política, me refiero a los maestros. O cuando dicen, yo no hablo de política para no meterme en problemas, no hablo de política ni de religión para no controvertir con nadie. Este es un error histórico. Es cierto lo que nos dice Paulo en la pedagogía del oprimido, los opresores cuando se liberan tienen metido en el ser la sombra, el espíritu del opresor. Y de ahí que habemos maestros opresores. Y de ahí que habemos maestros que buscamos tener el celular, el automóvil, la casota, la burocracia de los opresores. Y nos conformamos como tales. El pensar que no sea un acto político y que tenemos que los educadores continuar nuestro proceso educativo es un cretinismo del que adolecemos, y hay que decirlo autocríticamente, muchos docentes. Muchos que nos creemos que no hay que formarnos más, que ya lo sabemos todo, porque tenemos nuestro puesto de base, porque tenemos garantizada nuestra jubilación, quizá la manutención por el resto de nuestros días, gracias a los esfuerzos de la sociedad, no del gobierno. Y esto nos hace a veces educadores o maestros comodinos que ya no queremos descolocarnos de nuestro presunto saber y nos imaginamos que ya logramos todo. Creo que este evento es una clara muestra de la necesidad y posibilidad que tenemos de continuar educándonos los educadores. Y así como pretendemos que aprendan chicos y chicas en la casa, en la escuela o a través de cualquier medio, así tenemos que retomarlo nosotros desde nuestra más íntima proximidad. O sea, debemos continuar nuestro proceso educativo
y el diálogo, es el mejor medio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a nombre del Consejo de Transformación Educativa esta brillante participación del doctor Arturo Ornelas y del profesor Óscar Hernández Neri, también coordinador general de nuestro Consejo de Transformación Educativa. Están todos ustedes invitados a participar dentro del Consejo. Hay que formar los consejos por estado también, por municipio de transformación educativa, y hasta el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa. Y estamos también tratando de formar el Consejo de Economía, el Consejo Nacional de Economía. Los jueves de 8 a 10 tenemos también en este mismo espacio, en esta misma idea, el Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, por si gustan acompañarnos. Quiero agradecerles a todos ustedes el haber participado en esta sesión maravillosa, recordando estas experiencias y este pensamiento de Paulo Freire, y quisiera pedirles que abrieran todos sus micrófonos y que les diéramos un aplauso a nuestros dos ponentes principales, el doctor Arturo Ornelas, a Óscar Hernández, al profesor Óscar Hernández, y a todos ustedes. Entonces aplaudamos todos en conjunto con una forma de integración. Abran sus micrófonos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Ornelas. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ya está, desde este momento ya está en Facebook el video y lo pueden consultar después. Y aquí está, perdón, va a presentar. Gracias al doctor Arturo Ornelas por su gran invitar a la siguiente, participación. por favor. Gracias al doctor Arturo Ornelas por su gran participación y por ese gran amor que le tiene a la educación, por ser un gran apóstol de la educación en todos los sentidos, tanto en la educación de adultos como en la educación de jóvenes y niños. Gracias a todos por toda esa sabiduría que nos acaban de dar. Los invitamos a la siguiente mesa. Le vuelve a abrir tu micrófono, por favor. Ahí está. Gracias al doctor Arturo Ornelas por todo su apoyo que nos dio y por toda su sabiduría que nos acaba de transmitir. Gracias, María Cristina. Al doctor Óscar Hernández Neri también, al doctor Marco Eduardo Murrieta por todas esas aportaciones que nos dieron, esa diversidad de ideas que es la riqueza que nos ayuda para seguir adelante en nuestra tarea tan hermosa de la educación, tanto de niños como de adultos y de jóvenes. Gracias, María Cristina. Los invitamos a la siguiente mesa, el cuidado de las emociones en el aprendizaje a propósito de la coyuntura, el siguiente viernes. Sí, muchas gracias. Me gustaría que me hubieran dado alguna aportación más por lo de la televisión, porque yo soy supervisora de una escuela, de unas escuelas de aquí de Cuernavaca, de la colonia Lagunilla, donde hay extrema pobreza, donde hay mucha vulnerabilidad en toda la comunidad, tanto en los padres, porque han quedado desprotegidos, sin empleos, no tienen para comprarse ni comida, mucho menos para un celular, pero nosotros ahorita estamos haciendo lo más que podemos, y esta mesa redonda nos dio un panorama muy grande para continuar y ser más creativos, como lo acaban de decir nuestros ponentes. Muchas gracias por toda la sabiduría que compartieron. Haremos esa mesa Que Dios los también por bendiga. la televisión. Gracias. Sí, Entonces, la próxima mesa, el cuidado de las emociones en el aprendizaje a propósito de la coyuntura, con la maestra Evelia Valdovinos de México, el doctor Belisario Sanabria de Perú y la doctora Ana Luz Flores Pacheco también de México, coordinados por la doctora Rosario Monroy y por la doctora Magdalena Villalobos. Dentro de 8 días a la 1 de la tarde, en el mismo ID, aquí los esperamos. Que pasen buena tarde. Gracias, doctor. Invitaré a todos mis docentes Gracias. y directivos a que estén aquí con ustedes. A Óscar Hernández Neri. Voy a compartir, ¿es el mismo voy a ID? compartir la presentación en el chat de la RUA y en el chat del Consejo de Transformación Educativa para quien quiera a su vez compartirlo. Va a estar disponible en un momento más. Muy bien. Muchas Muchas gracias. Un abrazo a todos. Todos dejamos de transmitir por Facebook en este momento. Disculpa, Murieta, ¿sería el mismo ID del próximo viernes? Sí, todos los viernes en el mismo ID y lo mismo los jueves a las 8, lo de autogestión económica en el mismo ID también. Ok, de 8 días entonces a la 1, ¿verdad? Sí, a la 1 de la tarde.
Gracias. Muy amables. Gracias, muy Que amable. estén muy bien, cuídense. Bueno, pues si no tienen inconveniente, voy a dar por finalizada la sesión. Voy a desconectarlos a todos a la de 3. 1, 2 y 3.